Bienvenidos a una nueva cumbre, el semanal del Mostrador. Hoy vamos a hablar de la pesca, ley de pesca, una industria que mueve casi 9.000 billones de dólares y que hace ya 10 años más o menos que la industria ha estado no parada, porque sigue funcionando, generando empleo y pagando impuestos y funcionando, pero bajo un nubarrón esperando un nuevo marco regulatorio. Y para eso vamos a conversar hoy. Tenemos como invitado a Julio Salas, su secretario de Pesca. Gracias por estar acá. Julio Peña, doctorado en Economía, fue parte de la comisión que creó la ley original, si no me equivoco. Y Claudio Agostini, economista académico con expertise en mercados. Es un tema complejo, técnico, y vamos a empezar contigo, Julio, que nos cuentes un poco dónde estamos. ¿Dónde está lo que ya se ha aprobado, lo que queda, dónde están los nudos y hacia dónde va? Y la idea central del proyecto que está en discusión. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. Para explicar dónde estamos, yo creo que es necesario dar un paso previo y explicar desde dónde partimos. Estamos próximos a cumplir 4 años de gestión. ¿Y con qué nos encontramos cuando partimos? Nos encontramos con un ordenamiento jurídico que tenía una grave crisis de legitimidad, un problema de transparencia evidente y por lo tanto de confianza en la normativa pesquera, derivado de que, como todos sabemos, las únicas condenas que existen en el mundo político a parlamentarios por cohecho y empresas por soborno se produjeron durante la tramitación de la ley de pesca vigente. Entonces nuestro primer desafío era enfrentar el problema reputacional, porque las leyes, para que puedan tener efecto, tienen que tener adhesión por parte de los actores. Y si hay una ley que tiene un cuestionamiento de legitimidad tan importantes, la tendencia a no adherir a la norma y por lo tanto tener comportamientos que frisan en la pesca ilegal era un problema muy severo. Y ese fue el principal desafío de por qué nos abocamos a una nueva ley de pesca con un objetivo de transparencia. Y en el estado en que hoy día nos encontramos, bueno, el proyecto está próximo a terminar su tramitación en la Comisión de Pesca y dio origen a un segundo proyecto que fue la que conocemos como Ley de Fraccionamiento. Julio 2, fue parte del proyecto original y como investigador en CLAFE sucede, siempre vuelve al tema. Es demasiado ambicioso lo que queremos hacer, no necesariamente ahora con este proyecto ahora, pero en general lo que hemos tratado de venir haciendo en los últimos 10 años, de encontrar una fórmula perfecta de estado y mercado para fomentar que la industria pueda seguir creciendo. Bueno, la verdad que esta historia es bastante más antigua que 10 años. Pero en 10 años como que agarró a raíz de lo que... Depende del momento histórico que tú lo veas. Cuando partió a finales del régimen de Pinochet la discusión de modernizar una ley de pesca que venía de los años 30, habían pasado 50 años, los debates eran bien parecidos a los que tenemos hoy día. Estuvimos en esa época cerca de 15 años con 4 proyectos de ley, dándole vuelta a preguntas que son muy parecidas a las de ahora, y yo creo que en esa época encontramos soluciones bastante razonables, aparte importante los problemas, que se han ido mejorando, y hemos llegado estos últimos 10 años a este debate que vuelve a reabrir preguntas que en mi opinión han tenido énfasis equivocados porque han introducido incertidumbre innecesaria, han parado las inversiones. Cuando uno habla con las empresas en el sector, en la industria pesquera hace 8 años que no hay inversiones, los excedentes se están yendo a otros lados, y eso es una pena, porque eso significa que estamos hipotecando valor agregado para los años que vienen. Claudio, un poco la misma pregunta. ¿Deberíamos dejarlo todo al mercado? ¿Qué rol debe tener el Estado? Y después vamos a meternos más en detalle en el tema de licitaciones, los fraccionamientos, la división entre los artesanales y los industriales, pero mirándola como todo, una industria que es
es compleja porque está bajo el mar, cómo medirla, qué rol cómo se regula en la práctica. Y no sé si también hay estudios comparados de ejemplos donde se hace mejor que lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, esta industria, por las características que tiene, requiere un equilibrio entre regulación del Estado y mercado. La regulación del Estado está por lo obvio, digamos. Si tú no regulas, los peces son de todos y al final no son de nadie, y se sobreexplota y se acaban, digamos. Y esa fue la evidencia que tuvimos en Chile. En el momento se necesita un mínimo de regulación del Estado, de decir, esta es la biomasa, no se puede extraer más que esto, o se extingue el recurso, y tienes que poner los incentivos correctos para que eso ocurra. Chile lo hizo gradualmente, con una cuota global que tenía varios problemas, la carrera olímpica, que todos subimos, todos hay que tratar de sacar lo más posible hasta que se acabe la cuota, la presión después para que se amplíe la cuota porque están todos parados, entonces tampoco se respetaba, y de ahí pasamos a lo que han hecho todas las pesquerías en el mundo, de tener cuotas individuales que te solucionan el problema. Tienes una cuota global que cautela el cuidado del recurso, y cuotas individuales que te ponen los incentivos correctos de inversión. Esa es la regulación que tiene que poner el Estado, el rayado de cancha. Y después hay un espacio importante para el mercado que es el que no ha ocurrido en Chile por presión de la propia industria, que es competencia por esas cuotas individuales. O sea, esto es como una especie de decir, esta es la cancha y después competimos por la cancha. Pero lo que se hizo en Chile es, esta es la cancha, y los que están en la cancha se quedan en la cancha y no entra nadie más. El que tiene mantiene, esa cultura chilena que hay en mucha industria. Y bueno, eso niega el mercado. Eso niega el mercado. El proyecto de ley que se está discutiendo ahora, que tiene varias partes, empezando por lo fácil, ¿qué son las cosas en que hay acuerdo y que hay consenso entre todas las partes, y dónde son las partes, la discusión más álgida que va a ser más difícil llegar a acuerdo? Súper interesante esa pregunta, porque el proyecto de ley de pesca consta de 12 títulos, ¿no? De esos 12 títulos de la Comisión de Pesca se han aprobado 11 ya de ellos, y está próximo a iniciarse la discusión del último título de ese proyecto. Y el promedio de aprobación es más del 60% se ha aprobado por unanimidad, y unanimidad o un voto de disidencia. Y las votaciones que han habido mayoría estrecha son menos del 5% de los artículos que se han votado. Entonces, efectivamente, hay un amplio consenso en aspectos sustantivos en los que gradualmente Chile ha ido mejorando el enfoque legislativo periodo tras periodo, específicamente en la previdencia del enfoque científico, en el enfoque ecosistémico, pero en los aspectos esenciales que tienen que ver con criterios de distribución y de equidad, yo creo que ahí sí tenemos una diferencia importante entre los actores, entre otras cosas, porque en el periodo en que primaba la ley del más fuerte, que fue lo que había antes de la regulación, se generaron historias que no se pueden replicar ad infinitum, no pueden ser eternas en el tiempo. Entonces ese es uno de los problemas que efectivamente enfrenta la discusión que va a continuar posteriormente del proyecto. Julio, ¿te cómo el proyecto? Yo creo que me parece buena noticia que el proyecto no va a ver la luz, porque creo que no es un buen proyecto, en su gran mayoría. Tiene presunciones del diagnóstico de los problemas que yo creo que están equivocadas en las raíces. Seguramente lo vamos a profundizar más, pero por ejemplo, Claudio ha dicho hace poco que, claro, que ha habido una industria donde se han regalado cosas por presencia histórica y se ha neutralizado el mercado, porque los que se les entregó los regalos no los han intercambiado, no sé, parece que no los han usado. Evidentemente sí los han usado, han producido riquezas, empleo, y lo que todos sabemos que de lo que estamos hablando acá es un sector donde lo que se está distribuyendo son permisos de producción, como ocurre en muchas otras industrias, que por lo demás pretenden todas las industrias chilenas, los permisos de producción que se entregan son de duración indefinida. Es el caso de los derechos de aprovechamiento de agua, los derechos mineros,
los de geotermia, podríamos seguir. Acá lo que este proyecto ha hecho es que ha tratado de reducir la duración de estos permisos de 20 años, que era algo razonable, ojalá fuese indefinido, a 10. Lo encuentro algo que no tiene mayor sentido. Pero el punto que quería decir... ¿Pero por razones filosóficas o hay un argumento técnico económico detrás de 10, 20 o indefinido? No, porque la razón de fondo de por qué uno busca resolver este problema que lo tenemos en este sector, pero antes lo tuvimos en todos los sectores. El desarrollo de la humanidad consiste en esto, consiste en que de alguna manera, cuando las cosas se van volviendo escasas, uno busca mecanismos para poder restringir el uso, porque si no, las cosas se terminan mal usando y sobreexplotar, que fue lo que pasó con la carrera olímpica en este sector, ha pasado con contaminación ambiental. Es una historia en el desarrollo de la humanidad que vamos cerrando y vamos introduciendo derechos de uso. Muchas veces son privados, a veces son colectivos, eso depende de las negociaciones políticas, pero son indispensables para garantizar la riqueza. Y cuando uno busca tener derechos de uso como los que queremos tener todas nuestras propiedades, en nuestras casas, lo que uno quiere tener es certeza de que esos derechos duren tiempo. Porque solamente así uno va a tener los incentivos para arreglar el jardín, hacer un cuartito más, si es que uno tiene un niño más en la casa. Si a uno le dicen no, su casa la verdad que va a tener 10 años nomás, después la vamos a meter en una lotería de licitación y veamos si usted está dispuesto a seguir invirtiendo, yo no lo haría. Entonces, sí, es una cosa filosófica, pero lo que quería terminar, porque es un tema muy de fondo, que yo creo que vamos a ir a eso cuando hablemos de las licitaciones, el hecho que haya activos que son valiosos, que se entregan por presencia histórica y que se entregaron así por razones de negociaciones políticas, y que es lo que ha ocurrido en todo el mundo moderno. Esta ha sido la solución predominante en todo el mundo moderno para permitir el cierre de estos recursos que de otra manera serían de acceso común. Lo que permite después es que estos derechos, que uno afortunadamente en Chile lo hemos logrado hacer transferibles, bastante transferibles, uno quiere que sean más transferibles todavía, pero en general razonablemente, lo que ha ocurrido después es que eso se intercambia y se producen negocios. Y han habido varias pesquerías donde los que tuvieron estos regalos hoy día ya no están, porque fueron menos eficientes que otros. Hay una historia fantástica que es la pesquería del bacalao a profundidad, la primera que partió con licitaciones de cuota, donde había una empresa que era claramente la dominante, era una multinacional, la filial chilena de Pescanova, Pesca Chile, Sí, la española. Durante 15 años era un monopolio en ese negocio, el pescado más caro que exportamos de Chile, todavía, el más caro. Bueno, resulta que vino otra empresa chilena que logró encontrar una innovación tecnológica, mejoró la forma de las redes, y con esa mejora tecnológica y las eficiencias del posto, le quitó el liderazgo y finalmente Pescanova, Pesca Chile en esa época además tenía problemas financieros, terminó siendo mucho más pequeño, y hoy día la líder es Global Pesca, una empresa chilena, y adquirió eso a través de 8 años de adquisición de derechos y cuotas de pesca en los mercados secundarios. No necesitó la subasta. Después en la subasta también se adjudicó, pero estuvo durante 8 años adquiriendo en el mercado secundario. Entonces, vamos a hacer doble clic en un par de cosas. Claudio, siguiendo un poco y cerrar esta parte de la conversación, un poco la misma pregunta. Hay un modelo realista, Fernando, porque que salgamos un poco de la parte ideológica en que pueda coexistir, que el Estado tenga un rol y que pueda convivir con algunas de las cosas que Julio está diciendo del derecho a los privados, derechos adquiridos, o estamos siendo quizás demasiado ambiciosos en tratar de cuadrar un círculo. O sea, yo estoy del lado de la academia. En la academia, el rol que creo yo que uno tiene en la academia es decir, ese es el norte y eso es lo que uno debería hacer. Y por supuesto eso después se hace a través de leyes, discusión política, y se avanzará hasta donde se pueda más allá de lo que uno cree. Y desde la academia uno no puede perderse del norte. Y ese norte sin duda tiene algunos de los componentes que dice Julio, pero la forma importa, y hay algunos argumentos, Julio, que a mí no me convencen. Entonces, ¿se requiere esta regulación? Perfecto. ¿Uno requiere competencia? Por supuesto que sí. Siempre es mejor la competencia que no. Y yo creo que uno tiene que defender la competencia y no las empresas. O sea, la diferencia entre pro-empresa y pro-mercado, que es algo que ha existido por años, en Chile seguimos teniendo ese problema.
Y acá la asignación inicial de las cuotas de pesca fue discrecional, no fue competitiva. No hubo mercado, no hubo competencia, no hubo libre competencia. Nada asegura por lo mismo que haya sido eficiente, que es lo que la competencia te garantiza. Entonces tenemos ineficiencia en la asignación inicial. Las reglas del juego, yo no estoy de acuerdo con Julio. Uno tiene que tener reglas del juego. ¿Cuál con los dos, Julio? Con Julio Peña. Uno tiene que tener reglas, reglas estables que se retengan en el tiempo, pero es paradójico. En Chile las reglas las queremos para un lado y no para el otro. Entonces la regla era, porque esa fue la regla de la asignación inicial, se asignan en base a las capturas históricas que estaban dadas por cuotas de investigación. O sea, esto es todo medio, no muy transparente. Y después se licita. Esa era la regla. Y tú dices, bueno, si queremos reglas estables y que se respeten, respetemos la regla. Pero llega el momento de respetar la regla y dice, no, cambiemos la regla, ahora no hay que licitar. Y dice, vamos a licitar de nuevo, que es lo que intentó hacer el ministro Juan Andrés Fontaine. No, cambiemos la regla de nuevo. Entonces es curioso, las reglas hay que respetarlas para un lado y hay que cambiarlas para el otro lado cuando no me convienen. A mí eso me genera un problema desde el punto de vista económico. Tú quieres reglas estables y quieres que en el tiempo se hagan. Y en el mundo hemos ido avanzando en licitaciones en muchas de las cosas que antes no se licitaban. El espectro radioeléctrico ahora se licita y antes no se licitaba. Y es más eficiente hacerlo así. Entonces, una pregunta es el plazo. Yo estoy de acuerdo, no voy a decir pueden ser indefinidas, no tengo problema. Pero cómo se asignan importa. Y lo otro, para no alargarme en esto, es en el caso de los recursos naturales, este es uno renovable, hay rentas económicas. Y la pregunta es, ¿a quién pertenecen esas rentas y quién las captura? En el caso de la minería, tú no sembraste cobre, está ahí. Es un insumo esencial que tú no invertiste en ese, invertiste en encontrarlo, en explorar y todo, pero hay una renta económica. Y esa renta pertenece a Chile. En el caso de la pesca, en este tipo de pesca, no los salmones tú los siembras, tú haces todo, es tuya la inversión completa. Acá ninguna de estas empresas pesqueras invirtió en pescado, están ahí. Y pertenecen al mar chileno y pertenecen a todos los chilenos. Esa renta económica hay que capturarla de alguna forma y se avanzaba en un impuesto específico para capturarla. Pero de nuevo, tenemos estas cosas extrañas. El impuesto específico para un tipo de cuotas es un valor, para otros de otro valor. Es decir, las rentas son valores dependiendo cómo se asigna la cuota. O sea, hay muchos elementos en la regulación que a mí me parece que son más pro empresa que pro mercado. Julio, no sé si quiere responder alguna de las cosas que han de pasar a la siguiente. Sí, a mí me parece que es necesario que antes de entrar a lo específico, tratemos de generar un consenso respecto de un elemento esencial. Todos queremos certeza en la regla del juego, pero ¿cómo se obtiene certeza jurídica? Se obtiene certeza jurídica cuando hay una norma que transmite confianza. Lo que se ha señalado es que tenemos, hace 10 años que estamos en esta discusión, o hace 8. En el fondo estamos en esta discusión desde que se aprobó la ley de pesca vigente, que tiene un problema en su origen. Y ese problema no lo podemos soslayar. O sea, no podemos pensar que tenemos que podemos entrar en la conversación de cuál es el mejor enfoque regulatorio si no tenemos un consenso previo, y es que lo que hoy día tenemos tiene un grave problema de legitimidad. Después discutimos cuál es la mejor norma que queremos discutir, y para eso existe el debate legislativo. Pero por eso es que yo creo que esto no es un problema de ser pro empresa o pro mercado. Esto es ser pro transparencia o pro opacidad. Y la opacidad está encarnada en la ley de pesca vigente. Yo cito a Julio. Julio dijo, se entregaron permisos en negociaciones políticas, pero no son negociaciones políticas. Literalmente fueron intercambios de correos con un señor que era una autoridad para entregarle un texto de la norma. Entonces, eso no es una negociación política. Eso es un problema de corrupción en la génesis de la norma. Y citando también a Julio, hablaba de las empresas que obtuvieron estos regalos fueron más o menos eficientes. Es que el problema es que obtuvieron regalos, y ese es el problema. Entonces, vuelvo a decir, podemos tener diferencias respecto de cuál es el enfoque con que vamos a enfrentar el cambio normativo, pero debiéramos tener un consenso, y es que mantener una norma que tiene la génesis que tiene esta es un problema que va a repercutir permanentemente en la estabilidad de las reglas del juego y la confianza hacia el futuro.
Julio, si quieres responde, pero te quiero hacer dentro de una pregunta, porque... Pero, ¿puedo responder? Sí, sí. Hay un par de cosas que son bien de fondo, creo. El tema de la legitimidad. Los países tenemos sistemas judiciales y a uno le puede gustar si los sistemas funcionan mejor o peor, pero son las normas que tenemos y los grupos civilizados respetamos esas normas. En este caso, esta ley en particular, efectivamente hubo procesos judiciales, hubo determinadas personas que fueron sancionadas y sufrieron castigo bajo la ley, y esos procesos quedaron cerrados. Han habido otros procesos, tanto más importantes, no tengo que decirlo, Sokimich obviamente ha estado en las noticias hace poco, donde las cosas no quedaron tan bien cerradas, también hubo juicios judiciales, a mí personalmente no me gustaron mucho, pero la ley hay que respetarla. Entonces esta historia de la legitimidad, entendámosla como es. Hubo procesos judiciales, esas cosas están cerradas, a la gente que se demostró que había hecho cosas incorrectas se le castigó y ya. Seguir diciendo que eso aún mantiene ilegitimidad en las reglas que hoy día tenemos vigentes, me parece que es tirar demasiado el argumento. De tomo eso que complementa la pregunta, porque hay un desafío que creo que todos los que estamos acá vamos a estar de acuerdo, que hace 10, 12 años o más hay un concepto que lo legal no necesariamente lo legítimo. Y si queremos una sociedad cohesionada, inclusiva, no solamente tiene que ser legal, sino que tiene que tener cierta legitimidad. Entonces el fondo es, asumo sus críticas, pero dentro de eso, usted ve un modelo en que se puede complementar, ¿no?, un rol del Estado, competencia, la historia, pero que sea un modelo en que tenga legitimidad de las partes involucradas. O sea, yo creo que fundamentalmente tenemos todos los pilares estructurales y esto lo creamos básicamente a inicio de los 2000 en el gobierno de Lagos. Fuimos el primer país en desarrollo en el mundo que logramos tener esto, introdujimos estos derechos de uso individuales en el mundo artesanal, fuimos cuidadosos y los definimos como derechos colectivos que en la práctica, después de 20 años, se han ido transformando de facto en derechos individuales por propia decisión de los pescadores, de facto, a través de las distribuciones que van ocurriendo dentro del RAE. Entonces, tenemos ese pilar súper fundamental, bien estructurado, tenemos mejoras regulatorias en los mecanismos de monitoreo, certificación de los desembarques, monitoreo satelital, que están a la par del mundo desarrollado. ¿Qué es lo que nos va faltando? Lo que nos va faltando es cerrar un capítulo que la discusión en la que hemos estado evidentemente va mucho más allá de este sector pesquero. Tiene que ver con las discusiones políticas más amplias que hemos estado en los últimos 15 años. En mi opinión, yo creo que está llegando el momento que tenemos que cerrar discusiones donde ponemos el énfasis en temas distributivos que han tenido respuestas. En el caso del mundo artesanal, en el 2013 se les dio un traspaso de fraccionamiento que significó un flujo de ventas bruta del orden de $50 millones al año, de regalo, si es que queremos ocupar esa palabra, y ahora es del orden de 150, 3 veces. Después podemos hablar de a quiénes se les entregó ese regalo, quiénes son los artesanales, que es otra pregunta interesante. Pero se han hecho acciones para buscar estos balances, estos acomodos sociales. Yo creo que el momento es que nos volvamos a concentrar, a estar más tranquilos, dejar que la gente que sabe hacer esta pega haga su pega, que produzcan riqueza, que hagan sociedades y colaboraciones, los artesanales como los industriales, como ha venido ocurriendo por décadas. Son buenos socios y pueden producir buena riqueza y buenos negocios. Dejémoslos trabajar tranquilos, cobrémosles lo que es razonable cobrarles, que se lo estamos, yo creo, cobrando. Hoy día un número que tal vez no mucha gente sabe, la industria pesquera chilena paga entre 2 y 3 veces más que todo el resto de sus competidores internacionales, los irlandeses, los neozelandeses, los peruanos, 2, 3 veces más en impuestos específicos a la creación de valor que va en el sector. No estoy hablando de los impuestos generales de la nación, estoy hablando de impuestos
y pagos específicos, como son las subastas, por ejemplo. Los precios se adjudican a la subasta específicos al negocio. 2-3 veces más que todo el resto son competidores. ¿Queremos seguir exigiéndole que paguen más a los industriales? A mí me parece un despropósito. Dejémoslos tranquilos y dedicémonos ahora a producir riqueza y empleo y buenos sueldos. Claudio, desde el punto de vista académico-técnico, la actual ley y el proceso, y ahí vamos a hacer el doble clic en el tema de las asignaciones, de las licitaciones, de las cuotas. ¿Tú la ves en general buena, mala, regular? ¿Que habría que empezar de cero? ¿Hay cosas que cambiar? Tiene de todo, el mundo es gris y las leyes son grises, no hay blanco y negro. Yo comparto lo que decía recién Julio, en el sentido que desde el punto de vista de la regulación del Estado se ha avanzado mucho en la dirección correcta, de que la cuota global se fije de acuerdo a parámetros técnicos más independientes, que esté menos sujeto a presiones, que no pase lo que pasaba antes, que se fijaba más o menos, y además una vez que se pasaba se agrandaba, y una vez que se pasaba se agrandaba, y al final era mentira la cuota global, porque nunca se respetó. Ya sé como algunas pesquerías sufrieron las consecuencias de eso. Entonces ya, eso se ha avanzado mucho en la fiscalización también, en el monitoreo, naves con GPS. O sea, de verdad yo creo que ese lado de la regulación es moderno, es razonable. Esta ley lo mejora y lo perfecciona. A mí esa parte de la ley me parece positiva, absolutamente, absolutamente. Yo creo que las dos discusiones centrales donde uno puede tener diferencia y donde está aquí parte de la discusión que estamos teniendo. Uno es cómo se asignan las cuotas. Yo soy partidario del mercado y que se asigne por competencia. Y pueden ser indefinidas y transables, no tengo ningún problema. Pero que haya competencia, esa es la forma eficiente de asignarlo en todos los recursos. Y está bien, pero esa legislación nunca ha ocurrido. Cada vez que ha habido intentos de ocurrir, se han bloqueado y han caído ministros al respecto. Ese es un ejercicio difícil. Y un ejercicio en general difícil en Chile cada vez que tratamos de hacer competencia. El multicarrier supusieron las empresas telefónicas, abrir el cabotaje aéreo supuso LAN, que los optometristas recetaran anteojos supusieron los oftalmólogos. Esa es la historia de los grupos de interés. Pero uno debería avanzar hacia lo que es eficiente de hacer por sobre los grupos de interés y por lo que es más razonable para todos. Entonces, y en ese proyecto es tímido, propone hasta 50%, yo diría 100% cuota indefinida, todo, y pasarían cosas que son mejores. El ejemplo de Julio yo lo tomo exactamente al revés. Julio dice una empresa no necesita, se demoró 8 años comprando a poquito para entrar. En un mercado competitivo no puede ser que una empresa más eficiente se demore 8 años en entrar. Si hay licitaciones y entran los mejores, hubieran entrado 8 años antes, 10 años antes. Y nos perdimos 8 años en cómodas cuotas para que entrara una empresa ineficiente, una empresa más eficiente. Es una prueba que hay algo ahí que no está funcionando bien. Entonces yo prefiero licitar 100% las cuotas, esa es una cosa. Y la otra está esta discusión de la que todavía no hemos entrado, que es la distinción entre artesanales y no artesanales. Que yo creo que ese es un tema de fondo importante, porque como hablábamos antes de empezar, los incentivos acá son para disfrazarse de artesanal, igual que estos incentivos existen en todos los mercados. Lo hablábamos antes, la ENAMI subsidia a los mineros chicos, entonces los mineros medianos se disfrazan de 14 mineros chicos y les subarriendan para tener el subsidio. O sea, ahí tenemos un tema en Chile en general, con una obsesión con las pymes, de favorecerlas de buena forma, que genera incentivos perversos en muchas dimensiones y distorsiones grandes. Quiero comentar un par de cosas de lo que ha dicho Claudio. A ver, lo primero es el concepto de regalo. Efectivamente, esta es una industria donde las asignaciones de estos derechos de uso, una parte importante en el mundo industrial individual, en el caso del mundo artesanal, colectivos a través del RAE, ha sido por presencia histórica, derechos históricos. Las proporciones en base a lo que producían y pescaban previamente. ¿Es eso gratuito? ¿Eso es un regalo? La verdad que es debatible, es debatible. Si uno habla con los abogados, y el subsecretario de abogados seguramente me va a entender bien, cuando ocurrió la negociación política en el año 2012, donde se terminó de cerrar la renovación de las distribuciones de las cuotas individuales en el mundo industrial, que fue una conversación política, una negociación política, eso fue,
Lo que ocurrió ahí fue que los industriales que estaban en el negocio renunciaron voluntariamente a derechos que tenían históricos, derechos que eran permisos administrativos, que tenían valor. Esas cosas tienen valor, porque permiten a unos hacer la actividad y no a otros. Y las entregaron a cambio de una conversación política que les dijo: ustedes renuncien a esos derechos y entonces el Estado les va a pasar estos nuevos derechos, que eran estas cuotas transables de pesca. Entonces, este concepto del regalo hay que tener harto cuidado. A las asignaciones de cuotas individuales que se les dio el mundo industrial no fueron regalos, fueron intercambios de activos que ya tenían antes. Y esos activos no venían de la nada. No estoy de acuerdo contigo, Claudio, cuando tú dices que esta gente en esta industria saca estos pescados que son de Dios y de todos los chilenos y ellos no aportan prácticamente nada. Bueno, resulta que esos pescados estaban ahí por siglos y la creación de valor no se producía. La creación de valor se produce cuando hay un individuo que toma riesgos, hace inversiones, se pelea y lucha todos los días por abrir mercados y lograr que esos mercados estén abiertos y confíen en sus flujos de producción. Así se crea valor. Entonces, esos permisos que tenían administrativos los industriales antes de que se les dieran las asignaciones de la cuota estas individuales de pesca, eran activos valiosos, y por lo tanto el concepto de regalo yo no lo creo, y hay muchos abogados que tampoco consideran que fue un regalo la asignación del año 2002. Son pocos, eso sí. Pero podemos, no quiero dudar, pero no. Podríamos hacer otro debate solo en eso. Puedo decir otro argumento en este caso de algo que dijo Claudio, el concepto de la competencia, dejar que el mercado privilegie a los mejores. Dos ideas. Primero, no hay ningún país del mundo, ninguno, donde las asignaciones de estas cuotas individuales en una industria donde anda la propiedad común, en industrias pesqueras, sea asignado por licitación. Ninguno. Eso no quiere decir que esté bien ni mal. Exactamente. O sea, bueno. A ver, si la mayoría del mundo durante 200 años predominantemente elige, con distintos sistemas políticos, con distintas tensiones sociales, elige una determinada solución, yo me pregunto, ¿habrá algo en común? ¿Habrá alguna lógica de que todos estos grupos sociales optan por eso? Sí hay una lógica, pero yo creo que es para otro. Hay una lógica que tiene que ver con el hecho que resolver estas cosas, el enclosures de los comunes, como lo llamó Marx en la época del traspaso de la sociedad media al Renacimiento en Europa, produce conflictos sociales muy duros que no son fáciles de resolver. Entonces, no es obvio que uno puede llegar y el mercado introducirlo a la primera. No hay ningún país en el mundo que en pesca lo haya hecho. En Chile no hay ningún sector con recursos naturales en donde se estén asignando en forma significativa los derechos productivos con licitaciones. En derechos de agua no ocurre. En el espectro radioeléctrico las licitaciones que han ocurrido son un chiste. Lo que se ha terminado entregando es fundamentalmente a precios mínimos. Las asignaciones de los derechos de vuelo internacional en el tráfico aéreo comercial las gana toda LAN a precio mínimo, no hay competencia. Son todas licitaciones de chiste. Ese sería otro, no estoy de acuerdo, pero esa es otra discusión, pues los datos son... Pero lo que quiero decir es que... Lo entendí, pero hay un montón de cosas que hemos hablar del sistema chileno, de que somos únicos para bien y para mal, entonces lo hagamos terrible para decir de que porque no hay otro que lo ha hecho. La competencia no solamente se produce por licitaciones. Las licitaciones es una cancha posible de rivalidad, pero hay otras, hay varias otras más. Está bien. Los mercados compiten en múltiples dimensiones. Y, por ejemplo, tenemos los derechos, los mercados secundarios donde hay competencia, hay intercambio, hay gente que entra, hay gente que sale. Bueno, no tenemos tiempo agotado. Te quiero dar una opción y después... Solo muy clarificar que yo ocupé el concepto de regalo porque lo usaste tú en tu primera intervención. La percepción que yo tengo es que efectivamente tenemos que enfrentar esto con una perspectiva de quiénes somos en el sector pesquero. Nosotros somos la 10ª potencia pesquera del mundo, tenemos realmente al frente la corriente de Humboldt,
ni los pescadores artesanales ni los industriales salen a pescar a alta mar, afuera de las 200 millas. Pescan dentro de nuestra zona económica exclusiva. Por eso es que hablamos de que estamos distribuyendo un bien común que pertenece a todos los chilenos. Entonces, tenemos que ser responsables con esa jerarquía de actividad pesquera que tenemos, donde hay espacio para la actividad artesanal, donde hay espacio para la actividad industrial. Yo no tengo ninguna duda de que hay un espacio de prosperidad para la actividad industrial asociada a los recursos que están disponibles. Pero lo que estamos discutiendo es de qué manera accedemos a ese recurso que efectivamente está ahí. Entonces, no es mérito de quien desarrolló la actividad pesquera con antelación el que tengamos hoy día la sobreabundancia de jureles que tenemos. No ocurre por eso. Ocurre porque efectivamente el recurso está disponible en nuestras costas y no en el resto del mundo, y así con cada uno de los recursos. Entonces tenemos una responsabilidad de asignación. Por eso es que fue importante la ley de fraccionamiento, por eso es que ha sido significativo que le estemos efectivamente traspasando, haciendo equidad con un sector artesanal que está muy reducido en sus cuotas y que ahora recientemente acabamos de anunciar con el ministro García cuál es el impacto que esto va a tener para la flota artesanal de pequeña escala. Los pescadores artesanales de embarcaciones de menos de 12 metros que pescan con línea de mano, que pescan con enmalle, que pescan con espinel, respecto de los cuales no hay ningún debate si son o no son pescadores artesanales, que abastecen a las pymes. Aquí hay representantes de las organizaciones de pymes. Estos pescadores artesanales abastecen a las pymes y no tenían acceso a cuotas, ni siquiera tenían la posibilidad de acceder a las pesquerías, porque dado la pequeña fracción artesanal, no se le podía asignar la pesquería a una embarcación artesanal. Hoy día estamos habilitando a cerca de 6.700 embarcaciones en todo el país que tenían otros recursos para que puedan desarrollar pesquería de consumo humano, abasteciendo a una red de pymes que al mismo tiempo genera empleo y genera una cadena de valor y finalmente hace que al consumidor final le llegue el producto a menor valor. Entonces, es importante que veamos esto como un problema más sistémico de administración y no solo veamos la conversación que está reducida a una dimensión, que es la del sector industrial y específicamente de la licitación y de la asignación dentro del sector edil. Vamos al tema que lo mencionó Claudio, el debate de los diferentes incentivos para los industriales versus los artesanales. Pagan diferentes, cómo se mide, cómo se fiscaliza, ¿no? Yo sé que algunos de estos son datos anecdóticos, pero hay un montón de evidencia de que un montón de, entre comillas, artesanales son parte de una flota que están, no sé si la palabra es coludidos, pero que están relacionados con industriales que compran y usan barcos que son 2 centímetros más chicos de lo que lo permite, así pueden calificar como artesanales, que la cuota que ellos se la dan a los industriales, ¿no? Y el que al final el industrial, el que uno tiene el mito, el que tiene la caleta, que tiene a lo mejor 2 botes y que sale a pescar cerca de la playa, que el que uno se imagina, no el que uno quiere proteger con alguna de las normativas de la regulación. ¿Cómo se juega a ese círculo, ¿no? Es súper pertinente eso. Yo creo que hay que distinguir las flotas dentro del sector artesanal, el giro al que se desarrolla y los artes de pesca que utiliza. Entendemos que quienes utilizan artes de pesca selectivos, como es el caso del espinel, la línea del enmalle el enmalle o la línea de mano, son artes selectivos. Estamos hablando de pescadores que pescan por kilo, a diferencia de quienes utilizan otros artes de pesca, como el caso del cerco en pequeños pelágicos o el caso del arrastre en crustáceos, que también lo usa el sector artesanal, que son pescadores que pescan por tonelada. Es diferente la situación de uno de otro. Ahora, ¿se puede hacer pesca artesanal de sardina y anchoveta con un arte de pesca distinto del cerco? Evidentemente que no, para la producción que representa esa pesquería, que es fundamentalmente reducción. No, tiene que usarse ese arte de pesca. Entonces, ¿cómo se administra esa flota? ¿Cómo se le entrega el recurso a esa flota? Una de las decisiones importantes fue cómo se liberaba esa flota. Porque claro, si uno tiene el 90-95% del recurso asignado
a la industria y el 5% al sector artesanal, lo que en la práctica hace es que el sector industrial traspasa a la industria y mantiene capturada una flota artesanal. ¿Ah? Y esa flota artesanal se transforma en una flota vasalla. ¿Ah? Entonces, lo que significó el cambio en la ley de fraccionamiento al asignar cuotas más significativas para el sector artesanal es que hoy día estos pescadores artesanales con su flota tienen cuota propia y por lo tanto tienen mucho más espacio y libertad también para escoger a quién proveer. Entonces, lo que hoy día mantiene capturado este sector son las deudas, que tienen que ver con deudas generadas con el ordenamiento anterior y con la distribución anterior. Pero hoy día van a ser flotas que, teniendo cuota propia, van a tener más libertad para poder entregar a diferentes plantas de proceso. Y eso a mí me parece que es también un elemento muy importante en la competitividad del sector, porque si no, lo que teníamos era literalmente una integración por la vía de la captura con préstamos a la flota artesanal. Julio. A ver, si uno se olvida por un momento de este debate que hemos tenido sobre las asignaciones iniciales, si lo hacemos por licitación y no, dejemos un momentito eso a un lado. Yo creo que todo el mundo que ha pensado sobre este sector coincide que el gran desafío que tenemos, hemos hecho mucho avance en el sector pesquero, pero el gran desafío que tenemos es que tenemos que modernizar y formalizar al mundo artesanal en múltiples dimensiones. Pero para poder hacer eso, tenemos que decir las cosas como son. Primero tenemos que decir quiénes son realmente los que conforman este sector, que es súper heterogéneo. 90% de los botes artesanales son los botes amarillos que conocemos, que es un mundo de pobreza, un mundo de dificultad. Pero en realidad cuando uno observa en términos de los desembarques, ese 90% apenas representa el 20% de los desembarques. El 80% de los desembarques lo hacen 500 naves que son las semi-industriales. Esas naves no tienen nada de artesanales. Cada una de ellas vale 500 millones de pesos. Cada una de ellas genera al año en promedio 300 millones de flujo de venta bruta. Los dueños de esos negocios, de esas naves, tienen entre 3 y 5 naves en su propiedad y lo arreglan normalmente a través de empresas familiares o usando palos blancos. Entonces, y la gente que está en el sector lo sabe. Digamos las cosas como son. Esa gente no tiene nada de artesanal, pero sin embargo gozan de todos los privilegios de los que ha estado hablando Claudio. No pagan seguros sociales, no le pagan previsión, no le pagan seguro de salud a sus pescadores dentro de los botes, no pagan impuestos, muchas veces no pagan impuesto a la renta, no, en varios casos tampoco pagan la certificación. Entonces, eso tenemos que mejorarlo, definitivamente tenemos que mejorarlo para que realmente haya justicia y la cancha esté más equilibrada. Por ahora. Bueno, vamos, pues si no nos vamos a quedar. Una de las preguntas que hicimos es ¿cómo hacer que el proyecto, la parte del proyecto de ley que está en discusión, se haga cargo de estos derechos adquiridos, entre comillas, históricas, y se adapte también a algunas realidades que son activos finitos? Si no eso creo que hay consenso. Si es que no se regula y no se cuida, lo que tenemos en estas 200 millas eventualmente se podría agotar, ¿no? Y también generar los incentivos para, como dice Julio, se siga invirtiendo, se siga creciendo y aprovechemos esos recursos para que sea una función de una riqueza que ya se crea, pero que genere más empleo formal, ¿no? Nuevamente, quizás vuelvo a la pregunta original, ¿no? Que ¿cómo se hace cargo lo que estamos discutiendo ahora de que existe ese balance? Sí, bueno, en lo que el Ejecutivo propuso, tienen que pensar que el objetivo de presentar una ley de pesca se materializó en la primera mitad de esta administración, y el Ejecutivo propuso un proyecto que en materia de asignación de cuotas, particularmente para el sector industrial, por la vía de la licitación, fue una alternativa, yo diría, moderada. Habíamos visto anteriormente el proyecto en la administración del presidente Piñera, lo que se conoce como Ley Porta,
que establecía el 100% de la licitación, de los recursos por la vía de la licitación. A nosotros nos pareció que para enfrentar un debate que pudiera viabilizar la aprobación de la norma, proponer una licitación del 50% manteniendo una asignación por historia del otro 50%, era una forma de buscar una salida consensual a este proyecto. La verdad es que estamos terminando ya el 2025 y nos estamos acercando mucho al límite de la duración de la asignación, que es el 2032. Probablemente, si no se enfrenta pronto a la discusión del proyecto legislativo que va a quedar una vez aprobado en la comisión, la discusión va a mutar ya no a la discusión del 50%, sino que a la discusión nuevamente de la licitación total, porque vamos a estar muy cerca del 2032 y probablemente el momento de inicio de la conversación va a ser, de ese proceso va a ser ya el 2032 y no probablemente no antes. Eso es lo que yo creo que nosotros vislumbramos, y yo converso mucho con los parlamentarios de todos los sectores, y es probable que el impulso legislativo al proyecto que estamos dejando elaborado tenga que ver, o sea, vaya a ser enjuiciado por la nueva administración en función de si quiere resolver este problema ahora con los derechos que están en ejercicio, generando una solución intermedia, o si se va a generar una solución legislativa para el periodo del 2032, que es cuando estos derechos terminan. Y eso yo creo que va a ser la gran decisión que va a tomar la administración. Claudio, ¿es competitivo la industria pesquera en Chile? Tiene, o sea, Pero está muy concentrada. Yo sé que está, no sé si es mito o no, pero de las 7 familias, las 9 familias. no, o sea, está concentrada, pero es competitiva respecto al mundo, pero tiene estas asimetrías competitivas, digamos, tienes barreras a la entrada, porque tienes que comprar cuotas que no se han licitado, que es lo que estábamos hablando. Tienes asimetría, hay unas que pagan un impuesto específico, otras que pagan un impuesto específico de 4 veces ese. No es una cancha muy pareja tampoco en el sentido. Y después tienes estos beneficios entre artesanales y que no tienen los otros. Hay muchas distorsiones al interior de la industria, y uno quisiera que fuera más parejo, que la escala sea la escala óptima, que el impuesto específico sea parejo para todos. O sea, yo creo que hay que ordenar todavía adentro, pero yo sí quisiera decir algo respecto a lo que decía Julio. Me parece importante rescatar el rol de la competencia. A mí no me convence en general un argumento de ningún país lo hace, porque, pues sí, bueno, no hubiéramos derogado la esclavitud tampoco, porque todos los países... La licitación es... Claro, o sea, todos los países tenían esclavitud, entonces, bueno, si todos tienen esclavitud y por año, ¿cómo vamos a derogarla? Por algo será que todos la tienen. O sea, es un mal argumento, y al contrario, hay innovaciones de sectores donde no había competencia, que países que se atrevieron a innovar generaron competencia y el mundo lo siguió y estamos mejor. Y de ejemplo estamos llenos. Chile fue uno de los primeros países en que en el mercado eléctrico separó transmisión... No uno de los primeros, el primero. Y generación. Y generó competencia en generación cuando ningún país la tenía. Y en ese momento uno podría haber dicho, usando el argumento de Julio, bueno, por algo ningún país tiene competencia en generación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Se hizo, hoy día todos los países tienen competencia en generación, los precios de la electricidad cayeron y se demostró ser bueno cuando nadie lo hacía. En Inglaterra acaba de liderar comercialización hace algunos años, cuando ningún país tenía competencia en distribución. Ha sido un buen resultado, lo copió Estados Unidos, lo copió España, lo copió Alemania, y en algún momento vamos a ir a comercialización competitiva, cuando ningún país lo hacía. Entonces, es mal argumento ese, a mí no me puede convencer, y tenemos evidencia de países que han innovado en sectores donde no había competencia y se demostró que podía haber competencia, que era buena, que los precios bajaron y que hubo ganancias de eficiencia. Entonces, con ese argumento estaríamos paralizados en todo, digamos. Entonces, defender la competencia y el rol que puede jugar me parece importante, es una garantía de que un mercado funcione eficiente. Y dentro de eso, aunque sea odioso decirlo, para responder tu pregunta, uno quisiera que la escala sea la óptima. Y si sobreviven los artesanales o no, lo siento mucho. Pero que en una industria favorecer, yo sé que esto suena terrible, pero porque hay un tema social
Pero Bueno, cultural y social. cultural y social, Sí, pero creo si que el más que tema es social. social, si el tema es social y no lo desconozco y no es que no me importe, para eso existe la política social del Estado. Yo encuentro complicado cuando sacamos las castañas con la mano del gato. Tú tienes un problema A y usamos un instrumento B que es para otra cosa para resolver el problema A. Si el tema es social, usemos la política social. Pero hacer política industrial para resolver problemas sociales es una vuelta larga que no siempre es la mejor. Y por último, acotémoslo. Es decir, ¿sabes qué? Este es el rango donde hay un problema social y lo vamos a tratar distinto por razones sociales. Y de ahí para allá, sigo creyendo en la competencia y en la eficiencia. Déjame hacer una pregunta a Julio después, porque nos queda poco tiempo. Julio, ¿usted cree que la normativa actual y lo que se está discutiendo es un freno grande, que hay un potencial de inversión mucho mayor que podría haber en la industria si tuviésemos otro marco regulatorio? Definitivamente, sí, yo creo, todo este debate distributivo que hemos tenido en los últimos 10 años, lo que ha hecho simplemente es ahuyentar todo lo excedente en este sector hacia otros negocios. Parte importante, los incumbentes pesqueros industriales, los excedentes que han logrado sacar hoy día los tienen en negocios inmobiliarios, por ejemplo. No la veo muy bien ahí, vos. No tengo idea, pero tal vez le habría ido mejor si lo hubiesen podido reinvertir en los negocios pesqueros, que yo creo que tienen un futuro. Hay opción de darnos bastante más valor agregado, pero no se ha podido por todo este ruido y esta incertidumbre política que es artificiosa. Yo creo que no era indispensable tenerlo. Yo creo que el desafío está más bien, ya lo dijimos, en aclarar bien estos mundos del artesanal, el industrial, transparentarlo, ojalá dejar reglas más parejas en ese mundo. Y efectivamente, promover la competencia. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer que no son tan difíciles de lograr con el andamiaje que ya tenemos. Lo que tenemos que hacer es robustecer la transferibilidad de los derechos. La transferibilidad entre el mundo artesanal e industrial hoy día es extremadamente precario. La figura jurídica que se ocupa son las cesiones, que tienen una validez administrativa y que es tan frágil que la letra de la ley dice que si tú eres habitual en las cesiones, eres sujeto de ser caducado. Por lo tanto, si tú has adquirido una cuota por cesión, entregándosela del artesanal, por ejemplo, al industrial o al revés, y lo has hecho varias veces, puedes perderla, a pesar de que quizás es la forma eficiente de organizar el negocio. Ahí tenemos un problema gordo. Tenemos que mejorar la transferibilidad, entre las especies, porque la gran mayoría de nuestras pesquerías son multiespecies, y esas cosas se pueden lograr. Nueva Zelanda lleva 20 años con regulaciones que han mejorado harto eso, entonces no hay que invertir la rueda. Y por último, esta idea de que tenemos que hacer competir y porque no lo hemos hecho, y lo que dice Claudio, que no le parece muy bien el argumento de que todo el resto y toda la historia ha seguido un camino y no es buen argumento ese de que sea el camino correcto. Bueno, es que a mí me gusta leer harto la historia y la verdad que en general tiendo a creer que la historia entrega lecciones importantes. Hay mensajes que son robustos. Cuando algo en la historia pasa una y otra vez es porque hay algo que lo produce. Y en el caso particular de las industrias pesqueras hay una razón económica que es muy sencilla. A diferencia de otras licitaciones, en el negocio pesquero, en las potencias pesqueras como lo es Chile, hay un montón de activos que llevan décadas invertidos ahí. No son solamente los peces, no es solamente el recurso natural. Hay flotas pesqueras, hay plantas, hay inversiones en valores de marca que han demorado décadas en poder abrir mercados, que son mercados muy estrechos. Normalmente los intermediarios mayoristas en los productos pesqueros de más valor agregado, los congelados, son muy poquitos intermediarios, son mercados muy estrechos, es difícil entrar. Toma tiempo lograr reputación y credibilidad. Entonces todos esos activos ya están. Cuando uno licita en este mundo, lo que está capturando en esas licitaciones no es solamente la renta del recurso natural. Los precios que uno observa en las licitaciones que se han pagado, que son 3 veces más que lo que uno observa a veces en el valor del impuesto específico, no es arbitrario.
es porque lo que está ahí en juego es que esas rentas que se están jugando no son solo las rentas del recurso natural, sino que además los incumbentes están protegiendo las rentas o inversiones en las plantas, en la flota, en el valor de marca. Y cuando se licita, lo que está ocurriendo es que se le está expropiando a esos empresarios todas esas cuasi rentas. Esa es la palabra funny que ocupamos los economistas. Para diferenciarlo de la renta de los recursos naturales que la llamamos rentas ricardianas. Pero las dos son rentas. Entonces hay razones técnicas de fondo, cuando uno lo piensa con cuidado, de por qué todo el mundo, nadie ha elegido licitaciones para asignar derechos extractivos en esta industria. Si uno lo piensa, de hecho, ¿en qué otros sectores se usan licitaciones? Denme un ejemplo de haya habido licitación. Energética. ¿En qué, perdón? Energía. Energía. ¿Qué licitaciones ocurren ahí? En Chile se todo. El Máximo Pacheco cambió por eso adicto. ¿Qué? En generación se licita. La de los clientes regulados, todas licitadas. Perdón, pero ese va a ser otra cumbre. Pero por supuesto. ¿Y hay inversiones realizadas? Sin duda. Y no sé, todas las plazas. Pero todas las plantas de energía no. Pero todas las plantas de generación, ¿No se las compensan? no, se son licitaciones. Porque sí se las compensan en los puertos, sí se las compensan en las carreteras interurbanas. Me parece claro. Donde yo veo licitaciones que funcionan bien, como en la infraestructura caminera, las inversiones se pagan, como hay que ser en el derecho adecuado. Yo quiero darle espacio porque ya poco. Derecho al tema de la licitación. Bueno, tenemos, aunque muy limitadamente, tenemos licitaciones también en materia pesquera y nuestra División de Política Comercial e Industrial del Ministerio de Economía se dedicó a estudiar esas licitaciones que se basan sobre el 15% que establece la ley actual. Y el resultado del análisis en materia tanto recaudatoria como de concentración fue bien sorprendente. En materia recaudatoria, efectivamente, se recauda 3 veces más de lo que se recauda con impuesto específico. Y me parece que el regulador que venga tiene que tener esa información disponible. Y segundo, en materia de concentración, contra el mito que se había planteado y que era que las licitaciones incrementaban la concentración. Yo no soy economista y no pronuncio bien este apellido, pero lo que se hizo fue la aplicación del índice Herfindahl-Hirschman y HH, exactamente, y lo cierto es que el análisis que hizo Nicolás Lillo, que es el encargado de la división, muestra que hay un 13,5% de mejora en la desconcentración con las licitaciones limitadas que hoy día tenemos del 15%. Entonces, yo no solo apelo a que observemos lo que está pasando fuera, sino que en otros mercados o en otros países, sino que veamos también lo que pasa adentro. Lo que pasa adentro es que con todas las limitaciones y debilidades que tienen los procesos licitatorios actuales, que tienen problemas en la normativa legal, en la normativa reglamentaria y en las bases de licitación, algunos de esos aspectos los hemos mejorado para las licitaciones en curso. Lo cierto es que hay efecto positivo en recaudación y hay efecto positivo en competencia. Entonces a mí me parece que obviar ese elemento es un error no considerarlo en la discusión. Cortito porque después tenemos que ir cerrando. Corto. Que haya concentración, en mi opinión, el diagnóstico que ha promovido este proyecto de ley es equivocado. O sea, la concentración en esta industria en particular no es mala, al revés, es una respuesta eficiente al hecho de que el recurso natural se ha ido haciendo cada vez más escaso y hay que buscar como se pueda y donde se pueda sinergias de costos, ahorros de costos. Es lo que ocurrió en Chile y en la Cochinchina. Vayan al mundo, a la industria pesquera que ustedes quieran. Noruega pasó lo mismo, Nueva Zelanda pasó lo mismo. En Estados Unidos, cuando se ha permitido la libertad del mercado, ha ocurrido lo mismo. Cuando el recurso se hace escaso, hay que buscar economías de escala, sinergia, y la concentración es lo que permite producir más valor. En primer lugar, que las licitaciones chilenas han generado entrada, la verdad que ese es un espejismo contable. Leí el informe que hizo la subsecretaría y Ministerio.
El Ministerio de Fue el Ministerio, perdón, de la Subsecretaría de Economía, y en mi opinión está equivocado, porque lo que hace es que contabiliza contablemente personas jurídicas, si hay más o menos titulares de cuota, y efectivamente hay más titulares. Pero cuando uno le sigue el track de quiénes son esos adjudicatarios, uno se da cuenta que en realidad son pescadores artesanales que llevan décadas en el negocio, pescadores artesanales que por décadas son socios y colaboradores con las plantas procesadoras. No ha entrado nadie nuevo. Lo único que ha ocurrido es que aquí se le ha dado una renta por ser un broker y un intermediario a agentes artesanales y punto. No ha entrado nadie. Hay 2 informes encargados por Sonapesta que demuestran eso con claridad. Sospecho que ustedes en sus pescas los deben tener. Uno de ellos. Obviamente me doy cuenta que podríamos ir dando otra hora en un montón de temas que lo previmos, que no íbamos a llegar, pero estamos cumpliendo la hora, así que quiero empezar a cerrar y quiero una oportunidad a cada uno que cierre con lo que le parezca más importante de este debate. Y voy a empezar contigo, Claudio, y decir sí, qué te gustaría que la gente que después lo va a ver cuando no editemos el programa, o los que están acá presentes, qué te gustaría, un par de cosas que se lleven de esta conversación. No, para mí volver a lo inicial, la mirada es de la economía, que es una mirada y no es la única, obviamente, es rescatar el rol que tiene la competencia en la eficiencia económica. La pregunta esencial de la economía que uno le enseña a los alumnos en primer año es: ¿tenemos necesidades ilimitadas o infinitas, o por lo menos mucho mayores que los recursos que tenemos? Y la pregunta es cómo los asignamos de forma eficiente. Y la mejor respuesta que tenemos ahora como instrumento para eso es la libre competencia, y donde hay fallas de mercado, la regulación del Estado. Y este es un mercado donde se requiere exactamente una mezcla de los dos. Una regulación del Estado por cuota global, por asignación de cuotas individuales, con certidumbre jurídica y otras cosas más. Y un elemento de competencia que efectivamente los que están en la cancha son los mejores jugadores que tenemos en la cancha. Y ese es el equilibrio que uno quisiera tener en una industria como esta. Y hemos avanzado más en una cosa y menos en otra, y siempre en todos los mercados donde hay menos competencia, avanzar en más competencia siempre es difícil, porque los incumbentes se oponen en todos los mercados, en todas las legislaciones, cada vez que lo hemos intentado en Chile. Pero la evidencia siempre es que es mejor más competencia que menos competencia, y cuando hemos superado la barrera de los incumbentes, en telefonía, en todos los otros ejemplos que hemos hablado, el resultado es mejor. Es parte de la innovación, parte del crecimiento económico y todo, y ese es el equilibrio que uno quisiera tener, y ojalá lo logremos acá, pero cuesta avanzar, sin duda. Subsecretario, ¿qué le gustaría el mensaje? Bueno, que nos observemos como el país privilegiado que somos en materia pesquera, ¿no? 10ª potencia pesquera del mundo, con una flota artesanal nutrida en más de 500 caletas a lo largo de todo el país, con 102.000 pescadores artesanales, 40.000 desarrollando actividades cada año certificadas con desembarque. Eso es la realidad pesquera que vemos día a día en el territorio. A eso se agrega una industria robusta con capacidad efectivamente para desarrollar nuevas inversiones. Hemos visto la llegada de nuevas embarcaciones en el último periodo en las diferentes empresas, y lo que necesitamos es generar una síntesis de ambos mundos, porque no podemos perder el privilegio con que contamos al tener la corriente frente a nuestras costas. Lo que nosotros tenemos es un volumen de pesca que cualquier otro país del mundo desearía, y por eso es que solo Perú es el único país que no es primera potencia económica, que está entre las 10 potencias pesqueras del mundo. Perú y nosotros. Todos los demás son Rusia, Estados Unidos, China. O sea, esos son los otros grandes países pesqueros. Nosotros estamos, así como antes se hablaba del granero del mundo, Argentina, nosotros estamos en la pesquería del planeta. Entonces necesitamos un sector robusto con ambos sectores, y sobre todo con reglas claras que generen confianza, para que haya estabilidad hacia el futuro y no tengamos que estar discutiendo una y otra vez la falta de confianza que existe en la normativa pesquera chica. Julio, para cerrar. Yo creo que tenemos que cerrar el capítulo de la discusión distributiva. Ya se han hecho ajustes importantes.
desde el año 2012, el 60% de las recaudaciones de impuesto específico y patentes pesqueras va directamente a la yugular en subsidio al mundo artesanal. Ojalá que tengamos más estudios de qué efecto ha producido eso, pero hay mucho de redistribución ya para el mundo artesanal. Sinceremos quién lo quiere ese mundo, hagamos las reglas más parejas para todos, industriales y artesanales, y efectivamente promovamos competencia, pero en mi opinión la competencia no se promueve con más discusión sobre licitación. Vamos a seguir entrampados en eso por mucho tiempo más si seguimos por ese camino. Lo que hay que hacer es algo más sencillo. Hay que robustecer los derechos de propiedad, robustecer la certeza jurídica de los derechos de cesiones de cuota entre artesanales, entre industriales. En vez de quitarle duración, aumentemos. No, ¿por qué de 20 a 10? De 20 pasémoslo a 40, ojalá. Lo que queremos es derechos robustos y eso va a promover buena competencia. Bueno, probablemente hay temas que dejamos fuera, pero es el tiempo que prometimos. Quiero darle muchas gracias a ustedes por haber participado. Creo que yo aprendí un poco hoy. Espero que todos ustedes que vinieron, gracias por haber venido en esta fría mañana de primavera. Y espero que quizá el próximo año hacemos otro en una realidad un poco más cambiada. Así que muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias.